Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Soy Aldo Linares, jefe de la línea de microbiología de Andina Médica. Quiero agradecerles a todos nuevamente por acompañarnos en la primera conferencia del año que ofrecemos. Esta vez hemos optado por hacer la conferencia orientada a la micología clínica, ya que hemos observado que es un área de la microbiología que no se está dando, que no se le está dando la importancia que se debería, ¿no?, en nuestro entorno. Quizás debido a la falta de ofertas, de soluciones que hay en el mercado local, o quizás por la falta de personal especializado en micología clínica. Pero nosotros en Andina Médica nos comprometemos a acompañarlos en la implementación de las soluciones que ofrecemos para este importante estudio, ¿no?, como es la micología clínica. Dentro de las ofertas que tenemos para micología clínica, contamos con discos de sensibilidad, medios de cultivo especializados como Cromoagar Candida Plus, ¿no?, también como el agar Müller-Hinton con azul de metileno y glucosa. También contamos con discos de carbohidratos y próximamente vamos a implementar una nueva marca que es la marca Elitech Group, que representaremos de forma exclusiva en Perú, con la cual vamos a tener serología y microdilución en caldo para identificación y susceptibilidad de levaduras. Bueno, es un poco de lo que nosotros les vamos a ofrecer para este año en la línea de microbiología. Les agradezco nuevamente por acompañarnos y, bueno, sin más preámbulo voy a darle pase a Catherine Yauri, que es la que se va a encargar de dar las pautas para que empiece la charla. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, muchas gracias Aldo. Yo soy la licenciada Catherine Yauri, tecnólogo médico, y el día de hoy voy a ser la moderadora del evento. El día de hoy estamos aquí reunidos por el ciclo de conferencias de actualización en micología clínica. Es el primer evento del año que organiza Andina Médica, que con frecuencia están sacando este tipo de cursos de actualización gratuitos para todo el público en general. En esta ocasión hemos hecho la invitación a 3 ponentes importantes reconocidos a nivel nacional e internacional. Para ello estamos contando con la doctora Carolina Cucho Espinosa, la doctora Indira Berrido Medina y el licenciado tecnólogo médico Freddy Villanueva. El ciclo de conferencias se elaboró en torno a la alerta epidemiológica que todos ya conocen tal vez sobre Candida auris. En ese contexto, como menciona Aldo, se les está ofreciendo diferentes productos por parte de la empresa Andina Médica y sus diferentes marcas reconocidas. Y el día de hoy un pequeño evento para que puedan tener información sobre diagnóstico en micología clínica. Algunas indicaciones antes de iniciar este evento. Cada ponente va a tener aproximadamente 30 a 40 minutos. Luego de eso va a haber una ronda de preguntas donde van a participar los 3 ponentes a la vez. Para ello nosotros estamos abriendo el chat donde ustedes van a poder colocar durante el transcurso de las 3 ponencias las dudas que ustedes tengan. De estas preguntas se va a tomar un número limitado de preguntas porque por el tiempo no se va a poder responder todas, pero se va a tratar de responder las más importantes o las más repetidas. También quisiera añadir que para todos los que han ingresado a través del enlace Zoom y no han podido registrarse a través del documento de Google, en el chat van a encontrar el enlace donde pueden registrarse en el evento del día de hoy y dejar algunos datos. Bueno, sin nada más que añadir por el momento, vamos a iniciar el evento con la ponencia de la doctora Carolina Cucho Espinosa.
La doctora Carolina Cucho Espinosa es médico patólogo clínico, jefe del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Hospital Nacional 2 de Mayo. Es miembro de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y es miembro de la Asociación Americana de Química Clínica. Como les mencioné, ponente con amplia experiencia en el campo, y el día de hoy va a tocar el tema de importancia de infecciones por hongos cándida en pacientes con COVID-19. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Le cedo el pase para que pueda iniciar su ponencia. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradecer a Andina Médica por la invitación, y en esta oportunidad entonces vamos a realizar la presentación acerca de la importancia que tienen los cultivos en el caso de la parte de micología. Muy bien. Y son dos hongos de las cuales nosotros vamos a destacar en esta oportunidad. Vamos a destacar lo que es Cándida y también lo que corresponde a Aspergillus. Listo, entonces sí se llega a ver mi pantalla. Entonces ese es el tema que vamos a tratar a continuación: importancia de infecciones por hongos cándida en pacientes con COVID-19, ¿no? Dada la relevancia en la cual estamos viviendo en este momento, todavía ya tenemos ya más de un año de pandemia, y bueno, cada día se sigue investigando más en COVID-19, y en este caso también se añaden tanto las coinfecciones como las superinfecciones. Estos son los puntos que vamos a tratar a continuación. Y comenzaremos primero mencionando las definiciones de lo que es superinfección y coinfección, porque ambos términos los vamos a encontrar y uno va a pensar que esto es parecido, ¿no? Y la cosa es que son diferentes. Según la CDC, menciona que la superinfección es aquella infección que sigue a una infección previa, y esta es especialmente cuando es causada por microorganismos que son resistentes o se han vuelto resistentes a los antibióticos, ¿no? En este caso también podría ser a los antifúngicos usados anteriormente. En cuanto a la coinfección, es una infección concurrente a la infección inicial. Entonces, como estamos observando acá, la diferencia de ambas es en la línea del tiempo, ¿no? En una se van a presentar las dos juntas, mientras que en la otra, que es la superinfección, se va a agregar luego otra infección más. En el caso de las infecciones virales, es frecuente encontrar estos eventos. Y lo vamos a ver, ¿no? Y tenemos bibliografía de la cual se describe. Es cierto que más se habla de las bacterias, pero aquí también entra la otra parte de los hongos, que no se ha estado averiguando o haciendo muchos estudios. Para comenzar, desde los mismos colegas que no solicitan con tanta frecuencia, por ejemplo, en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, los cultivos, para descartar la parte de la micosis, ¿no? En este caso, ya sea a partir de un hemocultivo por cándidas, si vamos a ver las leucemias, o si vamos a descartar alguna afección que pueda darse a nivel del tracto respiratorio, como puede darse con el caso de los aspergillus, ¿no? Y para eso también tenemos muestras indicadas, que luego las vamos a ir mencionando. Esta publicación que salió en el año 2019, que fue antes de COVID, entonces mencionan acá, por ejemplo, acerca de cuáles son las micosis más frecuentes, dentro de las cuales justamente está lo que son las aspergilosis invasivas y las candidiasis invasivas, ¿no? Teniendo en cuenta que más frecuente es Candida, la candidiasis, más que aspergilosis. En el detalle acá de la gráfica es que está hablando acerca de los costos. ¿Quién cuesta más? ¿Qué tratamiento es el más caro? Y como estamos apreciando, el costo más alto lo lleva pues lo que son las aspergilosis invasivas, a comparación de lo que constituye la infección por cándida, ¿no? Por ejemplo, acá ellos mencionan que en esta cantidad de pacientes que se había detectado los casos de aspergilosis invasiva estaban alrededor de 1.2 billones, ¿no? Para la detección, mientras que casi el doble, 26.735 casos que se habían detectado de infección por cándida, esto va a equivaler más o menos a un costo total de 1.4 billones de dólares, ¿no? Entonces es algo que llama la atención, y esto es muy impactante, ¿no? En el caso de la salud pública. Entonces comenzaremos hablando primero de lo que es aspergilosis.
debemos tener en cuenta que para lo de la aspergilosis se ha visto que ya el 14 al 30% de los pacientes que tienen COVID necesitan de UCI, ¿no? O sea, ya hemos visto los estadios en esta enfermedad de COVID-19 y estamos observando pues que es alta esta frecuencia que requieren una cama de cuidados intensivos. También sabemos que los pacientes que ocupan una cama con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, esta estancia es prolongada, no es una estancia corta, toman alrededor de 15, 30 días, 45 días aproximadamente. Ahora, el hecho ya de tener esta estancia prolongada ya lo predispone a que ya sea un factor de riesgo a que pueda adquirir algún tipo de infección, ¿no? Comenzando con las infecciones bacterianas, también se pueden agregar las infecciones micóticas. En este caso, por ejemplo, en las infecciones asociadas, por ejemplo, a COVID, que es la aspergilosis pulmonar asociada a COVID, que es la enfermedad que se ve con la aspergilosis en estos pacientes con enfermedad de COVID-19. Se ha visto que alrededor del 0.7% al 7.7% entre los pacientes con COVID-19 en general. Pero de los pacientes que van a la unidad de cuidados intensivos, estos más o menos se pueden encontrar entre 2.5% a 39%. Y esto es variable porque la literatura que vamos a ver es muy variable dependiendo del lugar, por las estadísticas, por el tipo de muestra, por la cantidad de requerimientos que se hacen para la detección, en estos casos, en la búsqueda de este tipo de hongo. Y mencionan también que dentro del 3.2% al 29.6% entre los pacientes con COVID-19 que están en ventilación mecánica. Entonces se ha documentado no solamente la aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19, también se ha visto la candidiasis invasiva, que es lo que vamos a mencionar, coccidiomicosis, fusariosis, histoplasmosis, mucormicosis, neumocistosis y la saccharomycosis. Entonces, también son otros hongos que también se han visto en estos pacientes con COVID-19. Ahora, muchos de estos pacientes también carecen de las condiciones asociadas a aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Como ya se ha visto, pacientes que tienen neoplasia, la neutropenia, la historia de células madres halogénicas o el trasplante de órgano sólido, que es ahí donde se había visto con más frecuencia las aspergilosis pulmonares invasivas. En el caso de COVID, esto no se da así, ¿no? Entonces, en este primer estudio, por ejemplo, en la cual habían buscado casos desde el mes de marzo hasta agosto del 2020, y justamente salió publicado recién en el mes de febrero de este año, ¿no? En la cual ellos hablan de una serie de casos que han tenido y se juntaron, y pues se llegó pues a reportar, pues como ven ustedes, en diferentes países. Gran parte de ese grupo provenía de lo que corresponde de Europa, ¿no? Francia, España, de estos lugares era donde se había tenido más reportes de casos, en donde las cuales hacían los diagnósticos con las muestras de los lavados broncoalveolares, que esa sería la muestra ideal, como lo vamos a comentar en un momento. Esos decían que era alrededor del 50%, y el otro grupo que había sido diagnosticado con la aspergilosis pulmonar asociada a COVID, se había visto que eran con las muestras de los lavados no bronquiales. Bien, entonces, dentro de este grupo de las aspergilosis pulmonares asociadas a COVID, el que está más relacionado es justamente Aspergillus, y se había encontrado que es el Aspergillus fumigatus, el más frecuente, ¿no? de los que se han aislado. Entonces, recordando un poquito al Aspergillus fumigatus, este es un hongo saprofita, que está pues en el suelo, está también en la materia orgánica en descomposición, y van a ingresar en la persona a través de la vía inhalatoria por la propagación de las conidias, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Pero esto puede suceder de forma diaria, sino que acá vamos a tener la acción de nuestro sistema inmune, que es la respuesta innata, todo lo que son las barreras epiteliales y las células como los macrófagos, por ejemplo, que son los que se van a activar, y de esa manera, pues, y esto va a depender ya del huésped, de la persona quien adquiera
o inhale estas conidias, pues que se vaya a ser susceptible o no a que vaya a presentar posteriormente la enfermedad, que eso es lo que estábamos hablando justamente de los grupos de riesgo. En cuanto a la evolución, como vemos en la diapositiva de los grupos de riesgo para aspergilosis invasiva, todo esto pues lo vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Los grupos que son las neutropenias y los pacientes que son los no neutropénicos. Entonces, cuando se comienzan a reportar los casos, inicialmente es en los pacientes con leucemia, ¿no? Alrededor de los años 1940. Luego se ve en los pacientes que tienen trasplantes, en este caso los trasplantes de órganos sólidos, las malignidades que vienen a partir de las linfoideas en la década de los 90, en el año 2000 con los tratamientos inmunológicos, biológicos, el año 2001, ya lo que corresponde a la unidad de cuidados intensivos, que también aquí es donde se ha demostrado, y esto también ya lo hemos visto en las estadísticas iniciales que, por ejemplo, se datan de Estados Unidos, pero llama aquí la atención lo que constituye a la influenza, porque también existe una aspergilosis invasiva o aspergilosis pulmonar asociada a influenza, que también se vio en los pacientes en el año 2009, cuando tuvimos a la influenza, ¿no? Posteriormente también los que se han desarrollado con más tratamientos biológicos, inmunológicos, por ejemplo en este caso de estas células T quiméricas, que también pues están relacionadas, pero aquí en este grupo es interesante porque también se ha visto pues con las pacientes que son los no neutropénicos. Y finalmente, pues ahora ya lo estamos viendo también en los pacientes con la enfermedad de COVID-19, ¿no? Lo cual se denomina pues la aspergilosis pulmonar asociada, ¿no?, a COVID-19. Entonces eso es más o menos un poquito acerca de la línea del tiempo, de cómo se han ido presentando la aspergilosis en las diferentes enfermedades. Entonces, la oportunidad que tiene aspergilosis, el aspergillus, en este caso si hablamos del más frecuente que es Aspergillus fumigatus, para que pueda pues ocasionar alguna lesión, esto va a depender del huésped, ¿no? Del huésped, que va a tener ciertos factores que van a hacer que se haga esto más posible. Ahora, una vez que ingrese el hongo y comience a afectar, en este caso, los pulmones, pues también va a suceder lo que vamos a llamar una etapa de la angioinvasión. Y la angioinvasión se ha visto que esta puede ser muy bien detectada con el galactomanano, este galactomanano que bien se puede medir a través del suero, que es uno de los que contribuye también a la parte de lo que es el diagnóstico de las aspergilosis invasivas en sí, ¿no? Y finalmente, si es que vamos a ver la mortalidad, y esto va a depender de que si el paciente pues recibe el tratamiento o no. Estos son los factores de riesgo que estábamos mencionando inicialmente, por ejemplo, los que tenían altas probabilidades de que puedan adquirir alguna infección por aspergillus, ¿no? Las historias por las neutropenias, las malignidades hematológicas, la recepción de trasplantes, el uso prolongado de corticoides, que eso también ya lo vamos a ver con cándida, los tratamientos con otros inmunosupresores de células T reconocidas, ¿no? Con inmunosupresores de células B también, las inmunodeficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos eran los factores de riesgo que estaban pues implicados, hablando pues antes de que entre pues COVID-19. Entonces, en la definición de lo que es aspergilosis asociada a COVID-19, se describen acá ciertas definiciones, ¿no? De las cuales uno tiene que mencionar si es probable, si es el posible, si es probable o si ya es confirmado. Y esto va a depender del el factor del huésped, la clínica que tenga el paciente o las lesiones que vamos a evidenciar, ¿no? A través de la fibrobroncoscopía o también con imágenes, en este caso las tomografías, y por último la evidencia, con qué yo voy a confirmar todo lo que yo estoy observando. Entonces, por ejemplo, si vamos a comenzar acá de las formas posibles de capa, para hacer yo sospechar de posible, primero que mi paciente aquí tiene que tener el diagnóstico de COVID-19.
COVID-19 y que necesite de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? O sea, que ingrese el paciente a una unidad de cuidados intensivos ya es mi criterio de apertura, de entrada, que yo debo de observar el infiltrado pulmonar, que debe estar documentado en la tomografía de tórax, ¿no? O infiltrados cavitarios también se mencionan, y que aquí, ¿qué tipo de muestras son las que vamos a utilizar? Dice, tiene que ser las muestras de los lavados no broncoscópicos. Los lavados no broncoscópicos se refiere a que uno utiliza solución salina, aproximadamente 10 a 15 mililitros, a través de un tipo de succión por sistema cerrado y de esa manera pues se colecta la muestra. Ese es el lavado no broncoscópico, ¿no? Que va a estar indicado en los pacientes que tienen la micosis, ¿no? Entonces, pero si nosotros encontramos aquí la presencia pues a través del cultivo, de las pruebas moleculares, o si se hacen las pruebas de galactomanano, entonces, y resultan pues siendo positivas, esto sería un diagnóstico posible porque es por el tipo de muestra. Mientras que para yo mencionar del diagnóstico o capa probable, el paciente igualmente, ¿no? Paciente con COVID positivo, de la cual también necesite de cuidados intensivos, pero aquí también yo estoy observando las lesiones a través de una tomografía de tórax, pero además de eso el tipo de muestra, y aquí el tipo de muestra que necesitamos sería el lavado broncoalveolar. El detalle es que actualmente pues un lavado broncoalveolar para hacerlo necesitamos de la fibrobroncoscopía y es un poco difícil hacerlo por el hecho pues de un paciente COVID por lo que emiten a los aerosoles, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en un hospital público no he visto que nos estén derivando ahora, ¿no? Lavados broncoalveolares como sí se hacía antes, por ejemplo con tuberculosis sí hemos recibido los lavados broncoalveolares en algunos momentos, ¿no? Puede ser que también por el hecho de que no se tenga pues también la disposición de los especialistas para poder realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la muestra. Ahora, si hablamos también de las traqueobronquitis, ¿no? En los casos de un capa probable, ¿no? En la cual es una aspergilosis traqueal, que también aquí se ha visto que se manifiesta de forma frecuente. Entonces, también aquí paciente que es COVID positivo, que entra a cuidados intensivos y que yo estoy observando qué cosa, que tiene una traqueobronquitis, en la cual esto se ve a través de la fibrobroncoscopía, las ulceraciones, los nódulos, placas o pseudomembranas, ¿no? O escaras que se pueden observar, ¿no? Entonces aquí voy a tener que necesitar también o los lavados broncoalveolares, ¿no? Para poder yo ayudarme al diagnóstico y de esta manera pues determinar la presencia del aspergillus, ¿no? Ahora, también aquí es importante, y lo mencionan, que se debe también realizar lo que constituye la parte de la susceptibilidad, ¿no? O sea, trabajar con los antifúngicos, porque también justamente en estos grupos de pacientes se ha visto la resistencia a los diferentes antifúngicos, ¿no? En el caso de las traqueobronquitis o aquellas afectaciones que se pueden dar a nivel del pulmón y que vamos a decir que ya es el caso confirmado, además de mi criterio que es paciente COVID que está en la unidad de cuidados intensivos, aquí el tipo de muestra tiene que ser el estudio histopatológico, ¿no? Entonces yo necesito tomar una biopsia, y de esa manera puedo hacerle o pruebas moleculares, un PCR, por ejemplo, reacción en cadena de la polimerasa, observarlo también en el cultivo, entonces con esto me va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces, miren, importante para yo definir si es un posible, un probable o ya un confirmado, va a depender del tipo de muestra. Y como vamos a observar aquí justamente los pros y los contras que tienen las muestras para el estudio microbiológico. Y miren ustedes, entonces si, por ejemplo, una de las muestras que están solicitadas y que se hace con bastante frecuencia son las muestras de esputo, ¿no? Que es fácil de obtener en la mayoría de los pacientes, pero ¿cuál es el problema? Que es menos representativo en el tracto respiratorio bajo, ¿no? A comparación pues de una muestra que es un lavado broncoalveolar. Si en caso se llegara a tener un positivo, por ejemplo,
en un paciente COVID que está pues en esta situación, en estas condiciones, pues se menciona que esto podría ser una probable colonización. Entonces se tendría que tomar las otras muestras, o ya sea un lavado no broncoscópico o el lavado broncoalveolar, y si se puede tomar la biopsia sería lo ideal para poder llegar a ese diagnóstico de confirmado. Ahora, los estudios también, justamente, los estudios también tienen a los tres grupos, ¿ah? No solamente todos son con diagnóstico confirmado, también muchos de ellos han utilizado los que son los lavados no los broncoscópicos y los lavados broncoalveolares, o sea, y no he visto que los estudios pues estén utilizando lo que es la parte de las biopsias, porque en muchos de los casos cuando han estudiado la parte de biopsias ya ha sido post-mortem, ¿no? Entonces, después también aquí tenemos las otras muestras que constituyen a los aspirados traqueales, que esto también es fácil de obtenerlo en aquellos pacientes que están intubados, pero también se menciona que son menos representativos. Ahora, a menudo esto es positivo en los pacientes con COVID, quienes han estado críticamente enfermos y que también podría representar, por ejemplo, la colonización de las vías aéreas. Entonces, las muestras que se deberían de tener en cuenta serían los lavados no broncoscópicos, que es lo que estábamos mencionando, cómo se debería de obtener a través de un sistema cerrado de succión, 10 a 15 mililitros de solución salina, y de esa manera yo voy a colectar esta muestra. El detalle es que esta muestra no está validada pues completamente para el diagnóstico de una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Ni tampoco este tipo de muestra está validado para que yo pueda trabajar con los antígenos del aspergillus o también con las pruebas moleculares, ¿no? Entonces esto también es una sugerencia nada más, ¿no? Recordar que eso es una sugerencia. Y lo que constituye la broncoscopía y los lavados broncoalveolares, estos sí pues son los que nos van a ayudar, ¿no? El detalle o la única contra que tendría es que pues va a generar aerosoles y podría pues contaminar las superficies. Por eso que actualmente pues no estamos viendo que se haga con tanta frecuencia los lavados broncoalveolares. Entonces, en algunos centros pues van a utilizar, o esto ha disminuido, por lo que aquí lo mencionan, ¿no? Por la transmisión nosocomial, por las infecciones del SARS-CoV-2 que se puede dar en los trabajadores o los profesionales de la salud. Aquí sí se puede correlacionar muy bien con las pruebas moleculares, lo cual puede ser una guía muy útil, ¿no? Para la realización del broncoscopio, ¿no? De la broncoscopía. Y finalmente, la biopsia de pulmón, que es la muestra ideal, ¿no? Y como han visto ustedes, es una alternativa sobre todo que más se ve en las autopsias. Entonces, si observamos aquí en este cuadro que se aprecia para lo que vamos a definir una aspergilosis pulmonar, entonces un caso confirmado, recordar, es a través de una muestra de histología, o sea, la biopsia de pulmón, ¿no? Entonces, ya sea que lo detecte por forma pruebas de cultivo o pruebas moleculares, o que lo pueda observar a través del microscopio, entonces ya aquí con las diferentes coloraciones que se tengan, ¿no? Entonces ya aquí yo puedo decir, sí, pues es un CAPA confirmado. En el caso, por ejemplo, de que si vamos a hablar de un CAPA probable, miren toda la parte de microbiología que se puede hacer, pero ojo, esta es con muestras de lavados broncoalveolares, ya sea que podemos realizar, como mencionan acá, con los lavados broncoalveolares, la observación al microscopio, el cultivo, la parte también del galactomanano, utilizar el galactomanano con este tipo de muestra. Aquí también en estas guías de lo que es definición y manejo de COVID asociado a esta aspergilosis, que fue publicado por la Comunidad Europea, hablan de los ensayos de flujo lateral, ¿no? O sea, los ensayos inmunocromatográficos. También se menciona que se utiliza con este tipo de muestras de en este caso con las muestras de sangre, ¿no? Las muestras de suero. También con las muestras de los lavados broncoalveolares, que también se pueden utilizar, ¿no? Ahora, si también se va a trabajar con muestras de sangre total, o suero, o plasma, tendría que pedirse 2 muestras, confirmarlos con pruebas moleculares y de esa manera, pues decir que sea positivo a Aspergillus, ¿no? Y así. Así de esa manera, pues vamos a definir el caso probable, mientras que el caso posible es a través de las muestras de los lavados no broncoalveolares, ¿no? Que estábamos mencionando. Y aquí también igualito, ¿no? Ya sea la visualización, el cultivo, o si vamos a trabajar con las pruebas, en este caso que nos mencionan, de los lavados no broncoscópicos, con las muestras a través del galactomanano, también la detección
¿no? O si también con estas muestras de lavado no broncoscópico a través de, por ejemplo, de los ensayos de flujo lateral o con las pruebas de biología molecular. Pero todas ellas constituyen al caso posible, ¿no? El CAPA posible. En la aspergilosis traqueal de la misma manera, pero en este caso paciente COVID que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, que tiene un síndrome de estrés respiratorio agudo, si vamos a decir un CAPA confirmado, con muestras aquí, la muestra es la biopsia de tráquea, ¿no? La cual la puedo observar también con el microscopio, cultivo o pruebas moleculares. Y los probables, pues justamente evaluar, ¿no? Aquí bien también observar factores de riesgo, que estábamos mencionando, que esto lo vamos a ver a través de los estudios de la fibrobroncoscopía, ¿no? Y la muestra pues que yo debería tomar sería pues un lavado broncoalveolar, lo ideal. Pero aquí también participan las muestras de suero, ¿no? En el caso para yo decir un CAPA probable, lo que constituye la aspergilosis traqueal, ¿no? Observando también los factores clínicos que se ve a través de la fibrobroncoscopía. Entonces, en los estudios que se refieren al CAPA, por ejemplo, en uno de ellos que este fue realizado en Italia, de la cual mencionaban que de los 108 pacientes que tuvieron COVID, los pacientes que hicieron CAPA fue el 27.7%. ¿No? El diagnóstico probable de CAPA se hizo durante los primeros 7 días, contando el momento que ingresó a UCI. Ahora, la mortalidad se había visto que a los 30 días era de 44% versus el 19%, ¿no? De aquellos pacientes que no tenían CAPA. Entonces se ha visto que la mortalidad es mucho mayor con aquellos pacientes que tienen CAPA y COVID. En cuanto al tratamiento con los antifúngicos, por ejemplo, en aquellos pacientes que recibieron el tratamiento, el 46% pues se recuperaba o iban bien con la terapia, mientras que en el caso de los que no recibieron antifúngicos, pues esta mortalidad iba al 59%. Otra cosa que llamó también la atención en el estudio era justamente lo del galactomanano sérico, de la cual solamente habían visto que el 16% de los casos habían salido pues positivos, ¿no? Se había visto que las aspergilosis pulmonares que estaban asociadas con la influenza, ¿no? Estas que eran también invasivas, en la cual sí había afectación justamente a nivel de vasos sanguíneos y que por lo tanto pues se podía detectar o encontrar el galactomanano, ¿no? Entonces aquí por ejemplo mencionan que no ha sido tanto la presencia del galactomanano, por ejemplo en este caso, ¿no? En este grupo. En otro estudio, por ejemplo, también mencionan, ¿no?, lo más frecuente que se encontró, Aspergillus fumigatus, ¿no? 4 de los cuales, de los que se habían detectado, eran resistentes a los azólicos. La mayoría de los pacientes recibieron tratamiento voriconazol y en total falleció el 52.2% de los pacientes y de las muertes de ellos, el 33% se asoció pues a CAPA. La incidencia acumulada del CAPA aquí, por ejemplo, para este estudio oscilaba dentro del 1 al 39%. Ahora, ¿cuáles eran los factores con los cuales estaban relacionados? Era la administración de corticoides, los pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas, la falla renal, diabetes mellitus y obesidad. Por otro lado, también siempre en estos pacientes, cuando entran a la unidad de cuidados intensivos, también pueden aparecer otros gérmenes. O sea, aquí tenemos paciente COVID, a la cual también tenía el diagnóstico de CAPA, y además se aislaron otros patógenos, ¿no? Y esto fue lo interesante, que lo pudieron aislar, por ejemplo, a través de los hemocultivos, a través de las puntas de catéter, ¿no? Diferentes gérmenes, y son gérmenes que nosotros, por ejemplo, en nuestra rutina sí los estamos observando, ¿no?, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Aquí justamente tenemos al buen grupo, al grueso grupo de los que son los estafilococos. Aquí también están pues los estafilococos coagulasas negativas, Klebsiella, la afectación que se pudo haber dado a nivel del pulmón, o sea, obteniendo pues muestras de aspirados traqueales, los Acinetobacter, Citrobacter, pseudomonas, que son los gérmenes que nosotros encontramos, ¿no?, también en estos pacientes. A nivel de tracto urinario, por ejemplo, Citrobacter también habían detectado y Enterococcus faecium, que nosotros también hemos visto, ¿no? Entonces, tener en cuenta también ello, que aparte de que estos pacientes tienen su COVID y tienen también CAPA, pueden también manifestar
otras infecciones agregadas. Vamos ahora entonces con candidiasis, ¿no? Aquí yo voy a hablar en general de las candidiasis porque ya vamos a tener otra presentación con la doctora de la cual ella se va a enfocar justamente con Candida auris, ¿no? Entonces, de las especies de levadura pertenecientes al género Candida están incluidas pues Candida albicans, Candida glabrata, Paracellosis tropicalis y Candida cruceis, que son las especies de hongos más prevalentes, las cuales habitan en las diferentes superficies de mucosas, como también la piel y en el tracto respiratorio, digestivo y urinario. Dentro de los cuales ya habíamos mencionado también las estadísticas de Estados Unidos, por ejemplo, la cual era uno de los patógenos que se recuperaba con más frecuencia también en la UCI, alrededor del 6 al 10%, y algunos estudios también han observado que existe una tendencia creciente. Entonces, la mortalidad que se había estimado en candidiasis invasiva es del 19 al 40%, y en los pacientes que están en UCI se acerca alrededor del 70%. Asimismo, la incidencia de creciente también de especies que son las cándidas, que son del grupo no albicans, tienen una resistencia intrínseca a los antifúngicos y también hay una propensión pues a padecer rápidamente de que puedan adquirir resistencia a los antifúngicos y esto es lo que más nos preocupa, ¿no? Entonces, la aparición de especies de cándida resistentes a múltiples fármacos, en donde está la cándida glabrata, cándida auris, tendencia creciente de Paracellosis tropicalis, que son resistentes a fluconazol, y la Candida cruceis, que es inherentemente resistente. Todo esto se ha visto pues relacionado por el uso amplio de los antibióticos, los corticoides y la presencia de los catéteres venosos centrales y el daño que se ocasiona en los pacientes, el SARS-CoV-2, que hacen pues este síndrome de estrés respiratorio agudo, pues permite que Cándida invada los órganos internos. Entonces, acá hay factores de riesgo que, por ejemplo, nosotros habíamos visto este primer grupo, que era lo que se veía en la rutina, lo frecuente, claro, antes de COVID, ¿no? Y también los pacientes de COVID lo tienen, ¿no? Pero antes, por ejemplo, lo veíamos pues en los pacientes con diabetes mellitus, pacientes con falla renal que requieren hemodiálisis, las cirugías abdominales, los pacientes que presentan catéter de triple lumen, la nutrición parenteral, el uso de los múltiples antibióticos, la estancia en UCI que sea más de 7 días, infecciones abdominales previas y la presencia del catéter venoso central. Ahora, este del catéter venoso central también está relacionado con los pacientes con cándida, ¿no? Porque también vamos a ver ahora en un momento estas características. Entonces también esto está acompañado otros factores de riesgo por el mismo tratamiento que reciben en este grupo, lo que constituyen a los pacientes con la enfermedad de COVID-19, pues los corticoides y el daño severo al epitelio pulmonar. Y los corticoides lo que producen es justamente una supresión, ¿no? O que no permiten, pues, por ejemplo, inactivan a lo que constituye al sistema del monocito macrófago y a los neutrófilos, que justamente también son los elementos de defensa para lo que constituye cándida. Entonces acá, por ejemplo, en estas características de los pacientes con candidemia y COVID-19 de diferentes estudios, entonces, ¿qué cosa es lo que llama la atención? Si comparamos acá pacientes no COVID y pacientes COVID, ¿no? Pacientes con cándida, estos son los pacientes que se habían detectado en una unidad de cuidados intensivos. La diferencia más notoria justamente está con el SOFA score, en la cual los pacientes más complicados eran los pacientes que no tenían COVID, ¿no? Pero la otra cosa que también llamaba la atención eran los días del catéter venoso central. El catéter venoso central, lo que tenían más tiempo de duración era justamente el grupo de los COVID, así como también los días que estaban en UCI para obtener un resultado, un cultivo positivo, también era más prolongado en el grupo de los pacientes COVID, a comparación del grupo que era no COVID, ¿no? Asimismo, también la frecuencia de los microorganismos aislados en los hemocultivos con respecto a cándida. Aquí también vamos a tener algunas limitantes con los hemocultivos, porque los hemocultivos se ha visto que solamente pueden detectar, dice, el 50% de las candidemias. Y esto, por ejemplo, aquí lo demuestra en este estudio que se realizó en Nueva York, justamente también de hemocultivos, ya sea en pacientes en los cuales fueron COVID positivos, pacientes que se les hizo la prueba y salieron COVID negativo, y pacientes a los cuales no se les evaluó porque no
no eran pacientes pues, que tenían sospecha de COVID. Y solamente en el grupo de COVID con las cuales en los hemocultivos se había visto la positividad estaba alrededor del 3%, ¿no? En la cual se habían aislado las levaduras. Aquí, en esta parte también habían quitado todo lo que constituye a los gérmenes que eran las colonizaciones, ¿no? Por eso ahí también estaban los asteriscos, ¿no? Entonces, para mencionar acá esta parte. Entonces aquí también estábamos observando pues la comparación de los diversos estudios, ¿no? Sobre la presencia de la candidemia y sus aislamientos. Entonces aquí se menciona cuánto es el porcentaje de Candida albicans que se había visto en cada uno, y vemos aquí que los estudios que se han reportado están pues en Italia, en India, Reino Unido, en Brasil y en Estados Unidos, pero observamos pues que son pocos los aislados, ¿no? Y el porcentaje de lo que más frecuente se aísla es Candida albicans. Ahora, de estos grupos que estamos observando ahí, ¿cuáles eran los que tenían más alta mortalidad? Justamente habían visto que era con Candida glabrata, Candida auris y Candida albicans. Eran los tres que estaban relacionados con alta mortalidad en pacientes con COVID. De los que estamos observando acá, miren ustedes en esta tabla, nos llama la atención que en India lo que más se habían aislado era pacientes con Candida auris, ¿no? También estaban los otros con bastante frecuencia, lo que constituye Candida albicans. El otro punto también, los factores de riesgo, ¿no? Todos ellos, miren, podemos apreciar acá el uso de antibióticos, el catéter venoso central, ¿no? El uso de los corticoides, que son los cuales también están relacionados, igual que la nutrición parenteral, ¿no? Constituyen pues estos los factores de riesgo para la candidiasis. De los tipos de cándida que estamos observando acá, justamente también está la cándida albicans y la cándida no albicans. En los pacientes, en este caso la C, que es lo que constituye a los pacientes que eran COVID, ¿no? Estamos ahí observando el cándida albicans, glabrata, dublinensis, paracilosis tropicales y otros cándidas no albicans eran los que se habían aislado para ese entonces, ¿no? Y esta publicación recién ha salido también en el mes de marzo, por ejemplo. Entonces, para finalizar aquí el diagnóstico en cuanto a candidiasis, el cultivo hasta ahora sigue siendo nuestro gol estándar, ¿no? El cultivo con saburó, destroza saburó, es el que utilizamos en nuestra rutina. Acá también hemos visto que no solamente los cultivos de dextrosa pues crecen muy bien, los de saburó, mejor dicho, crecen también aquí los hongos, sino que también en los cultivos de agar sangre, es ahí donde uno observa las colonias, las características, y uno ya comienza pues a hacer la parte de la identificación. Lo que estábamos mencionando hace un momento, que el 50% de las candidiasis invasivas no son identificadas a través de los hemocultivos. Se ha visto que más sensibles son las pruebas moleculares porque tienen un límite de detección que va inferior, es inferior a comparación de los hemocultivos, ¿no? Se dice que estas pruebas moleculares tranquilamente pueden detectar hasta menor a una unidad formadora de colonia por mililitro. O sea, sí lo podría detectar una prueba molecular. Otras sustancias, otros elementos que se pueden hacer en sangre, por ejemplo, el beta-D-glucano, en la cual se menciona que tanto la sensibilidad y especificidad en el suero está alrededor del 80%, pero también este es un componente que está en la pared celular de la cándida y también en otros hongos patógenos, ¿no? No se ha visto en criptococo, en la blastomicosis, por ejemplo, ahí no constituye el beta-D-glucano. Otro test que también se mencionan y lo describen, el test de antígeno manano, que también se hace en suero. Algunas características de la beta-D-glucano es que se ha visto que puede dar falsos positivos en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la translocación fúngica del intestino en casos de sepsis o una cirrosis avanzada, ¿no? Pero tiene un alto valor predictivo negativo para las enfermedades de cándida, ¿no? El panel molecular también, actualmente se tiene un panel, los paneles moleculares, que es en la cual uno tiene el hemocultivo positivo y a partir de ese hemocultivo positivo uno lo lleva al panel y en una hora ya uno sabe cuál es el germen, en este caso hasta si hay presencia de levaduras, la cándida se puede detectar, y a través de las tecnologías de Malitov que nos permiten también la identificación rápida, ¿no? Asimismo también
Ya para la parte de la identificación, como hemos visto, también es importante la identificación que se debe realizar de Cándida, no solamente quedarnos si es Cándida albicans o decir Cándida no albicans, sino que también se tiene que realizar, y por lo mínimo que uno debería tener son los cromogénicos, ¿no? Los agares cromogénicos para lograr pues esta identificación. Y por último, también la parte de la sensibilidad, ¿no? Entonces, para terminar, las conclusiones, pues hemos visto que existen factores que favorecen a la aparición de las micosis en pacientes con COVID-19. Estas infecciones fúngicas invasivas están comenzando a describirse en algunas series, como estamos observando, pero lamentablemente hay muchas que siguen sin diagnosticarse y se desconoce el impacto real sobre la mortalidad, la estancia hospitalaria y otras complicaciones. El número cada vez mayor de informes sobre aspergilosis pulmonar invasiva que está asociada a COVID está generando pues preocupaciones sobre esta superinfección como un factor adicional que contribuye a la mortalidad, que lo hemos visto. Debemos también tener en cuenta que existen 3 grados diferentes para lo que es CAPA, ¿no? CAPA posible, probable y el comprobado. En el CAPA la muestra ideal es la biopsia de pulmón y el lavado broncoalveolar. Por lo tanto, es importante el diagnóstico microbiológico precoz. Finalmente, la vigilancia epidemiológica, realizar periódicamente lo que son los tamizajes de colonización, de la búsqueda de Cándida, tener en cuenta todos estos factores de riesgo y poder reevaluarlos diariamente, poder optimizar el diagnóstico precoz y la implantación de protocolos de tratamiento. Y una de las medidas para superar con éxito esta pandemia y todo lo que hemos estado comentando, pues, es compartir experiencias e información. Muy bien, eso era lo que quería presentar y bueno, pues muchas gracias y ya luego estaremos atendiendo las consultas. Gracias. ¿Qué tal? Perdón, disculpen, les estaba mencionando. Muchas gracias, doctora Carolina. Perdón, parece que el micrófono estaba apagado. Quería repetir las indicaciones del evento. Son 3 ponencias, de las cuales al finalizar vamos a hacer una ronda de preguntas y ustedes durante todo el evento pueden colocar las preguntas en el chat. Solo para los que están ingresando a través del enlace Zoom, por favor pueden registrarse en un enlace que se encuentra en el chat para que puedan dejar algunos datos o también se puedan añadir al grupo de WhatsApp para recibir más información sobre el evento o futuros eventos como este.